este, La locura de AMLO, ¿no? Así se llama el libro. Y es interesante, es una reflexión sobre el Vamos en 30 desfilfa. segundos a entrar. ¿No estoy muy Muy bien. lejos de la mesa o estoy bien? ¿Sí? Ok. No, me siento a gusto, pero de repente sentí así como que... Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por permitirnos entrar a sus hogares para platicar, para debatir, para analizar con usted temas de trascendencia. En esta ocasión, el tema no es menor, es la diplomacia mexicana en quiebra. Y mire usted que, como nunca antes, México ha expuesto su relación con otras naciones a punto del rompimiento. Con España estamos en pausa. En Perú califican de persona non grata al presidente de México. Ecuador con una crisis sin precedentes. Y los ejemplos abundan. Podría hablar de Panamá, de Argentina, de Estados Unidos, de Austria, el Vaticano, bueno, incluyendo organismos internacionales como la OEA o la ONU, entre otros organismos internacionales. Y esto evidentemente es un tema para tratar a fondo. Así es que vamos a dividir en 4 archivos importantes este programa para analizar con nuestros invitados. El primero de ellos es del entendimiento con las naciones a la injerencia y a la intolerancia, a la imposición y a las ocurrencias. ¿En dónde estamos realmente metidos? ¿En una disposición autoritaria y personal del presidente de México o en un ambiente diplomático de composición? El respeto a las convenciones internacionales es el bloque número 2. ¿Realmente nos interesan? ¿Acudimos? ¿Estamos involucrados? El bloque número 3, los riesgos de romper relaciones. Bueno, ya hablaremos del caso específico, el último, que es Ecuador. Y bueno, pues de la descomposición evidente que hay a la reconstrucción que se puede prometer en este país. Ayer en la presentación del libro de Pablo Iriart, él decía que va a ser muy difícil restaurar el alma de la nación, cosa que muchos creemos pudiera ocurrir de esa manera. Y me da mucho gusto que hoy nos acompañen 3 personajes de primera línea, 3 personajes de alta tensión, 3 grandes hombres involucrados en la diplomacia, en la academia, en la información y sobre todo en el debate. Ernesto Campos Tenorio, ex embajador de México precisamente en Ecuador. Don Ricardo Pasco, quien fue un distinguido representante nuestro en la Casa Diplomática de Cuba, y Diego Jiménez Álvarez, quien es un muy reconocido catedrático del Colegio de México, a quienes les agradezco que estén hoy con nosotros. Y evidentemente me interesaría iniciar esta conversación con el embajador Campos, a quien saludo, por lo que está ocurriendo con Ecuador. Hay información incierta, hay poca disposición a enterarnos a los mexicanos qué está ocurriendo. No sabemos bien a bien, señor embajador, si el ex vicepresidente Glass estuvo en nuestra casa diplomática como huésped o como asilado. Dicen que si estuvo como huésped no tendría que recibir esta importancia de resguardo, de protección por parte del gobierno de México, pero si fue como asilado, pues está rompiendo convenciones y acuerdos internacionales con el hecho de haber dado cobijo a un hombre que está sentenciado, que estaba purgando una pena a nivel domiciliario y que, bueno, parecería ser que todo estaba dispuesto para que el gobierno de México avalara la fuga de un delincuente. Embajador Campos, el primer disparo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a su programa. Un saludo a Diego Jiménez y a Ricardo Pasco. Bueno, empezaría por decir que la situación en Ecuador creo que va en 2 vertientes. La primera es pues la llegada del ex vicepresidente en diciembre a la sede de la embajada, donde pues se le recibe como huésped. Esta es una figura que no existe en el derecho internacional. Pues la inmunidad de la embajada pues hace que pueda estar una persona sin ser
detenida por las autoridades, si ese fuera el caso, que hay una persecución, ya sea a través de un juzgado o lo que sea. Este tiempo de huésped, pues es más o menos común en los casos de asilo. ¿Por qué? Porque pues los países, la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, pues dice que el país de donde es originario la persona que está buscando refugio, pues puede presentar sus argumentos para pues que le sea denegado el asilo. Y entonces tiene que haber un espacio de tiempo. A mí me parece que fue demasiado de ir desde diciembre hasta abril, pues es bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, pues eso así se llevó a cabo. Eh, el gobierno ecuatoriano pues señala básicamente el artículo 3 de la Convención de Caracas, en el sentido de que pues no debe de darse asilo a una persona que está sentenciada, como es el caso de Jorge Glass. El gobierno de México señala el artículo 4, que es el que establece que es el país asilante el que califica el asunto. Y creo que pues ahí pues lo determinaron, lo calificaron, y hay una cosa que habría que meterse a fondo al expediente y ver este asunto con más detenimiento, porque hay que recordar que Jorge Glass estuvo detenido varios años ahí en su país, me parece que 5, de una sentencia de 10 años, ya había cumplido con la mitad de la sentencia y pues recibió un habeas corpus y le permitieron salir a la calle. Y fue cuando lo iban a volver a capturar que el hombre va a la Embajada de México. Bueno, ahí hay una parte. Yo creo que esto irritó las relaciones entre los dos países de una manera importante, pero pues todos los casos de asilo siempre irritan las relaciones. A nadie le gusta que le asilen una persona en su país, pues porque de alguna manera refleja que hay alguna persecución, sea cierta o no sea cierta, pero el hecho de que se asile a una persona siempre crea este tipo de fricciones en las relaciones. El otro aspecto es pues las desafortunadas declaraciones del presidente de la República sobre el proceso electoral y el asesinato de Fernando Villavicencio allá en el Ecuador, y en fin, sugiriendo de alguna manera que el presidente Noboa pues se había beneficiado de este asesinato. Esto pues desde luego que es un irritante muy grave, es una situación lo que creo es un ambiente pues muy negativo en las relaciones. Vinieron estos pues enfrentamientos verbales, y es en ese contexto que México comunica el asilo al gobierno del Ecuador, y el gobierno del Ecuador, o sea, después el gobierno de Ecuador decide expulsar a la embajadora de México. Es correcto. Por los dichos del presidente. Y inmediatamente el gobierno de México responde dándole el asilo a Jorge Glass. Nos puede gustar o no nos puede gustar el asilo. Eso es un tema que habrá que fondo y lo tendrá que ver pues, los especialistas, los abogados, etc. Es difícil que nosotros podamos emitir un juicio pues a cabal sobre el asunto. Lo que sí es inaceptable es que el gobierno del Ecuador haya ingresado por la fuerza a la Embajada de México y haya tomado a la persona. Esto es una clara violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y es inaceptable. Y no solo me refiero a lo que sucedió ahora en la CELAC, que los países que más o menos tienen una identidad con el gobierno mexicano pues lo hayan censurado. También lo hizo la OEA, y lamentablemente México no estuvo presente en esa reunión, pero fueron 29 países que apoyaron esto, una abstención, la de El Salvador,
y de un voto en contra que fue el del Ecuador. Pero a Así ver, es yo que los quisiera, secretarios de Naciones Unidas, la OEA, todo el mundo ha censurado esto. Yo quisiera preguntarle al embajador Pasco si esto es una consecuencia de la injerencia del presidente López Obrador hacia la autodeterminación democrática del Ecuador. Porque allá se defienden, embajador Pasco, si bien nosotros nos sentimos agraviados porque intervinieron, invadieron nuestra casa diplomática, también vimos a un funcionario del gobierno mexicano salir a las calles de Quito a perseguir un automóvil oficial en tránsito que llevaba un delincuente al interior. Esto me parece que es en una parte, ojalá esté equivocado y me lo dices, pero me parece una parte proporcional de lo que nosotros reclamamos de la invasión a nuestra embajada, pues Ecuador nos reclama a nosotros que nuestros diplomáticos salen a territorio ecuatoriano a defender a un delincuente. Eh, bueno, muchas gracias. También agradezco la invitación a participar en esta conversación con el embajador y el maestro. Eh, lo que hay que ver es en realidad lo que subyace en el fondo de este conflicto, que empezó en realidad hace mucho tiempo. Yo diría incluso que este conflicto iba a suceder de una u otra manera y sucedió de la manera que ya conocemos y que el embajador correctamente ha relatado. Pero el fondo del problema, Carlos, es que es nuestra política exterior. Específicamente, y lo quiero separar, la política exterior del presidente de la República, que me parece que no coincide totalmente con la praxis de política exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me refiero a que el presidente ha estado dando cobijo al expresidente Correa, quien por cierto vive en México. Dicen que vive en Bruselas, pero en realidad pasa la mayor parte de su tiempo aquí, junto con miembros muy distinguidos de su grupo político, y el presidente apoyó a la candidatura opositora que perdió las elecciones, y apoyó, según informes de inteligencia, con recursos materiales, recursos económicos y políticos, incluso haciendo campaña desde acá, desde México, a favor de su candidatura. Es decir, la política exterior del presidente es de un intervencionismo constante y permanente en un conjunto de países. Tú lo has relatado, se ha comentado aquí. Y el caso de Ecuador es exactamente eso. Por eso digo que era intervenir en una pradera seca y faltaba la chispa para que se encendiera la pradera y sucediera lo que sucedió. Pero el presidente López Obrador, ¿por qué habla en un primer momento del asunto? Nos tenemos que preguntar por qué decidió hablar. Y decidió hablar porque estaba siendo presionado por justamente el grupo correísta que radica aquí en México, de que era muy importante denunciar al presidente Noboa por una razón muy concreta, porque vienen elecciones en Ecuador, porque Noboa está cumpliendo con un último tramo de la presidencia del anterior presidente que renunció y dejó su periodo final en manos de Noboa, quien es quien ganó la elección reciente. Entonces, habló el presidente López Obrador criticando a Noboa, y efectivamente, como dice el embajador Campos, sugiriendo que se benefició con el asesinato del candidato, pero también de alguna manera insinuando que hubo un fraude en su elección. Entonces, esto irritó. Entonces,
Este es el antecedente de intervencionismo y es el resultado del intervencionismo personal del presidente, como lo hizo con Pedro Castillo en Perú, como lo hizo con Evo Morales en Bolivia, como incluso intervino en las elecciones en Colombia apoyando a Petro públicamente, apoyó a los peronistas ahora contra Milei en Argentina. ¿Y qué les digo de España? La rara relación o enrarecida en todo caso que ahora tenemos con Canadá y Estados Unidos, que el presidente no acude a la reunión trilateral, etcétera. Es decir, hay un patrón de conducta de intervencionismo que conduce justamente a este tipo de situación. Ahora yo coincido con el embajador, era completamente indebido que el gobierno de Ecuador decidiera invadir nuestra embajada, pero hay que señalar una cosa, el Sí. mundo protesta en contra de la invasión a la embajada de México en Ecuador, pero no como lo está interpretando López Obrador a favor de su gobierno y a favor de México. No es así. La protesta de todos los países, y se vio en la votación en la OEA, Ujú. efectivamente con la ausencia de México, es precisamente un acto en defensa propia. Los países se están defendiendo porque los países están defendiendo sus embajadas en todos los países del mundo. Y pongo Sí. simplemente el ejemplo de la embajada de Argentina actualmente en Caracas. Tiene asilado en la embajada, creo que alrededor de 5 o 6 políticos opositores venezolanos. Y bueno, el, go Argentina les otorgó el salvoconducto, pero Venezuela no los deja salir. Hay que recordar incluso el caso que tuvo México con el expresidente Cámpora en Argentina. Ujú. Estuvo 8 años en la residencia de México en Buenos Aires y los militares no lo dejaban salir del país. Entonces, la opción que tenía esta Uruguay, el presidente Novoa, perdón, Ecuador Sí. y el presidente Novoa, era pues simplemente no permitir que saliera. En realidad era absolutamente factible. Lo que argumentan los ecuatorianos es de que efectivamente el personal de México lo estaba sacando al personaje clandestinamente de la De la embajada. embajada. A mí no me gusta si eso es cierto o no es cierto, pero es el alegato en este momento, Carlos. Oye, pero a ver, maestro Jiménez, ahorita hablamos estrictamente del panorama general sobre el respeto a las convenciones internacionales, pero bien anotaba en la memoria muchos antecedentes el embajador Pasco de la injerencia de México en el resto del mundo. A los españoles le hemos dicho inquisidores, invasores, conquistadores. Al Vaticano se le piden disculpas también por la conquista. A los panameños les dijo que eran producto de la Santa Inquisición, y bueno, pues en Perú dijo que no entregaría la presidencia de la Alianza del Pacífico porque no avalaría un golpe de Estado. Esa es la actitud que ha tenido México de confrontación, con algunos ejemplos, solo algunos ejemplos que estamos manifestando. Pero, maestro Jiménez, en el caso concreto también de Ecuador, acabo de ver yo un video del señor Correa pidiendo al presidente López Obrador la intervención del ejército mexicano para bloquear el puerto de Guayaquil y así estrangular al gobierno de Ecuador. ¿Hasta dónde se puede tolerar este tipo de violaciones a convenciones internacionales? Bueno, antes que nada, también me da mucho gusto estar aquí en tu auditorio. También les mando un fuerte saludo a los colegas. Y bueno, creo que es importante tener en consideración que la ideología del actual gobierno mexicano es una ideología que, bueno, podemos considerar que es de izquierda. Entonces, pues evidentemente va a tener cierta afinidad hacia países, hacia gobiernos que comparten también esta misma ideología. Y esto es algo que pasa internacionalmente. Estados Unidos, por ejemplo, va a tener un mejor acercamiento con países quizás anglosajones como Reino Unido,
Nueva Zelanda, entre otros más, ¿no? Igual China, con países de corte socialista. Entonces, hay que tener en cuenta esta lectura, porque bueno, al final de cuentas el presidente Obrador lo que está haciendo es utilizar la política exterior para cuestiones de política interna, como bien ya se señaló anteriormente. Ahora bien, yo veo poco factible las peticiones del expresidente de Ecuador. ¿Por qué? Porque, bueno, de entrada, el ejército mexicano, o sea, se necesita la aprobación del Senado, el ejército mexicano y la Marina México nunca ha entrado, pues, nunca ha sido un país intervencionista en toda la historia. Ujú. Así que es poco factible eso. Ahora bien, sin duda aquí el Perdón, caso de Ecuador, pues es... perdón, maestro Jiménez, es poco factible, pero estamos viendo ya que se aprobó que militares de los Estados Unidos estén en nuestro país adiestrando a nuestros soldados. ¿Es poco factible que mandemos soldados mexicanos a Ecuador cuando permitimos que soldados estadounidenses estén en nuestro país? Dejo esta pregunta para responder después de la pausa y quiero informarle tanto al embajador Campos como al embajador Pasco y como al propio maestro Jiménez que en estos momentos, mientras estamos platicando, el presidente Noboa está declarando estado de excepción en Ecuador. Una pausa, esto es A Fondo, volvemos. Regresamos y entonces cedo la palabra al maestro Jiménez. Repito, ¿se vale que estemos invitando a militares extranjeros estadounidenses a suelo nacional para adiestramiento y no creemos que podamos mandar a nuestros soldados a Ecuador? Diego. Bueno, esto realmente se centra en esquemas de cooperación entre las Fuerzas Armadas de los países, es algo normal. De hecho, en el pasado, pues, nuestros cadetes de ambos, tanto del ejército como de la marina, pues han ido a varios países. Inclusive la Armada manda el velero Cuauhtémoc a varios países. Entonces, pues realmente se centra en los esquemas de cooperación, no es algo ajeno. Simplemente en la noticia que salió hace unos meses atrás, pues se politizó mucho precisamente por, bueno, veamos el contexto nacional. Estamos en la antesala de elecciones para presidente. Entonces, una cosa es justamente un entrenamiento y otra cosa es
con fines bélicos, porque en este contexto es un esquema de cooperación, de entrenamiento. Maestro Pasco, ¿estamos respetando las convenciones internacionales? Hemos visto que México ha despreciado a Davos y otros tipos de foros de carácter internacional que debería tener una prioridad para el desarrollo mexicano, pero ¿estamos respetando ya las condiciones de los pactos y acuerdos internacionales en materia diplomática? Bueno, cuando se quiere sí y cuando no, no. Francamente, esa es la verdad de la práctica o la praxis del presidente López Obrador. La súplica de Correa me parece completamente aberrante eh, sin embargo, es en el contexto de la gran amistad que le une a López Obrador, pensando que, bueno, por lo menos es una manera de mantener vivo el conflicto entre Ecuador y México, que le conviene a Correa justamente, y que tiene todo un tufo electoral para mí. Yo creo que ellos están preparando las condiciones para una situación de las próximas elecciones y queriendo tratar de rebasar a Noboa. Hay que decir, por cierto, que viendo estadísticas y encuestas en Ecuador, ha fortalecido mucho la posición de Noboa todo este asunto. A la gente de repente le gusta la mano dura y él anda con mano dura. Hay que observar que Bukele votó abstención en la OEA, o sea, El Salvador votó abstención y tiene mucho que ver con el hecho de que de alguna manera Noboa está, digamos, replicando un poco el modelo de mano dura, cárceles terribles, y la estrategia de control de la delincuencia con ese estilo tipo Bukele. Entonces yo creo que hay una cierta simpatía o sintonía en todo caso entre ellos dos. Pero digo, haciendo un pronóstico y un poco para que no ocupe todo el espacio de nosotros, pero yo creo que esto no va a ir a ningún lado. En primer lugar, López Obrador tiene ya menos de 5 meses antes de que termine su sexenio. En realidad, él va a entregar a la sucesora, quien quede como presidenta del país, el conflicto vivo, aunque la comisión, la Corte Internacional de Justicia tiene programada ya una sesión para ver este caso, pero Sí. esos son casos que se prolongan meses y meses y no años, en los juicios y en los reclamos, y justamente va a haber una discusión que, por cierto, puede ser muy interesante entre compromiso, el convenio de Caracas versus el de Viena. Exactamente cuál es el que más peso tiene, o el derecho a no entregar el prófugo o la obligación de no entrar en la embajada. Va a ser una discusión interesante, por cierto, y tiene Oye, bastante validez. embajador Pasco, pero estás hablando de procesos, a ver, déjame ver si me explico bien, de procesos tensos, normales, dentro del marco diplomático internacional en donde México pues, pertenece evidentemente. Pero aquí, aunque a López Obrador le queden 2 días o 6 años, no importa el tiempo, Ecuador está en la resistencia y en la resistencia internacional fuerte. Incluso acabo de escuchar declaraciones de ellos mismos acusando directamente al gobierno de México de dar asilo, no solamente al vicepresidente Glass, sino a varios personajes que los considera narcocomunistas, que ya están asilados en México, que están trabajando para la candidatura presidencial de Morena y que están protegidos por el gobierno y presupuesto de los mexicanos. Creo que eso está alimentando una tensión diferente que no habíamos visto en otras ocasiones, embajador Pasco, ¿o me equivoco?
No, bueno, uno de los más importantes de ellos es un alto funcionario del gobierno de la Ciudad de México. Es Digo, correcto. están perfectamente identificados, ¿no? No es como si fuera un gran secreto. Claro que México los está financiando. Em, yo insisto, me parece que es una política personalísima del presidente, porque el presidente no ha planteado abiertamente esta política. O sea, él es bolivariano, él es bolivariano. Él está con Maduro, él está con... Ahora estamos mandando, por cierto, tropas al desfile en Nicaragua, como una cortesía a Nicaragua en su desfile de independencia del Día Nacional de Nicaragua, como vinieron los rusos a marchar en nuestro 16 de septiembre. Eh, o sea, hay una identidad ideológica con ese bloque de América Latina, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Eso es lo que es López Obrador. Eso lo pinta de cuerpo entero. De ahí su visión de que Rusia está del lado correcto en la guerra contra Ucrania, de que China es la potencia ascendente en el mundo y Estados Unidos la potencia en decadencia. O sea, hay todo un fundamento en el pensamiento y finalmente, en este caso en concreto, cayó la chispa en Ecuador y ahí se hizo el incendio. Pero yo insisto, es un incendio, no quiero ser demasiado despreciativo, pero para mí lo de Ecuador va a terminar siendo anecdótico en la historia de América Latina, me parece. Embajador Campos, ¿cuáles son los riesgos de los rompimientos, de la cancelación de relaciones diplomáticas que evidentemente arrastra aspectos muy importantes como el comercio o la cultura? Podemos hablar del deporte y otras actividades, pero ¿cuáles son los riesgos del rompimiento en donde México ha estado caminando al filo de la navaja? Bueno, hay que recordar que México pues ha roto relaciones diplomáticas no solo con el Ecuador, sino con otros países. Está España, está Chile de Pinochet y está el caso de Somoza en Nicaragua. Ese más bien por un corto periodo. Pero los casos de España y de Chile son muy notorios, muy claros y fueron por un largo periodo y sí afectaron las relaciones entre los dos países. No se firman acuerdos, no avanza la relación. Por ejemplo, en el caso de, eh, de Ecuador, pues esto implicará que no entren a la Alianza del Pacífico. Ecuador ya estaba a un paso, requería solamente firmar un acuerdo de libre comercio con México precisamente, y las negociaciones iban avanzadas y bueno, pues ahora ya se detienen y el ingreso de Ecuador pues se queda ahí en espera. Y esto pues golpea a la Alianza del Pacífico. También pues hay inversiones mexicanas allá en Ecuador. Está claro que es Movistar acá en México, perdón, es Telcel acá en México y que pues es la compañía del ingeniero Slim. Luego también está Arca Continental, que es Coca-Cola, está Bimbo, está Cemex allá. O sea, hay una presencia, hay una inversión mexicana pues importante. Quizás después de Brasil, la inversión mexicana sea la más importante de los países latinoamericanos en Ecuador, y pues eso también tiene una repercusión importante. Por ejemplo, cuando yo estuve allá, pues se hizo la principal hidroeléctrica del país, que es Coca-Cola Sinclair, y la Comisión Federal de Electricidad de México fue quien hizo la auditoría técnica para la construcción de eso, que lo hicieron los chinos. Así es que, pues sí hay una repercusión, por supuesto, en las relaciones culturales. Los ecuatorianos requieren visa para venir a México y pues ahora va a ser muy difícil para ellos conseguir una visa. Claro, Claro. todos aquellos que tienen una visa de Estados Unidos o de Canadá o del espacio Schengen,
pues podrán venir a México, pero pues el flujo de turismo pues se debilita mucho y también los mexicanos dejarán de ir allá al Ecuador. El Aeroméxico tiene un vuelo diario allá y seguramente pues pronto vamos a tener malas noticias en ese sentido. No porque Aeroméxico se suba al problema entre los dos países, simplemente porque no va a ser costeable, ¿no? Entonces sí Claro. hay una afectación. El comercio bilateral era muy favorable a México y pues todas las exportaciones pues se van a ver afectadas. Afectadas. Sí hay una afectación y bueno, pues es evidente. Ahora, yo en ese sentido, pues yo creo que a México no le quedaba otra más que romper relaciones después del ingreso a la embajada. Hay un dato muy curioso, muy importante. Ecuador pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre el tema del asilo en el 2016. Y ahí la Corte, y ese va a ser un elemento que se va a ver en la Corte Internacional de Justicia, ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que no había ninguna circunstancia por la cual un país podía entrar sin el consentimiento del jefe de misión Ujú. a la embajada. Así es que, bueno, pues sí, ahí hubo una violación de la Convención de Viena y mi respuesta a de cuál convención es más importante, pues me parece que lo que va a ver la Corte de la Haya va a ser la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. De hecho, Ahora, sobre eso se va el alegato mexicano. si me permiten, quisiera formular la misma pregunta para ustedes tres, pero no se nos está engañando a los mexicanos porque hemos visto en declaraciones consistentes, cotidianas del presidente de la República, atacar a organismos internacionales, incluyendo a la ONU, y fundamentalmente se quiere considerar, se quiere autocalificar el presidente de México como líder latinoamericano para desaparecer a la OEA. Y sin embargo, ahora vemos a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, acudir a la OEA, a la sombrilla de la ONU, para el asunto de la crisis de México-Ecuador. Entonces, la izquierda mexicana o los progresistas o como quieran llamarles, ¿a qué están jugando? ¿O queremos desaparecer organismos internacionales o queremos estar protegidos bajo sus condiciones? Maestro Jiménez. Bueno, yo creo que aquí el actual gobierno y bueno, el partido dominante en el poder legislativo, desde mi punto de vista, está haciendo política nacional. Es decir, está utilizando esa narrativa sabiendo precisamente que pues realmente en el contexto internacional es totalmente diferente. Se maneja la política exterior de una manera muy distinta. Y precisamente este es un caso. Estamos viendo cómo es que se necesitan esas instituciones precisamente para defender los intereses del país. Ahorita va a ser fundamental el cabildeo que va a tener que realizar México, porque, pues bueno, vimos que en la CELAC y en la OEA hay muchos países latinoamericanos que quieren respaldar a México, porque realmente lo que hizo Ecuador no solamente es un daño hacia nuestro país, no solamente es un daño a México, sino que es un daño internacional, al derecho internacional. Definitivamente las acciones ecuatorianas fueron desproporcionadas, pudieron haber actuado de otra forma, precisamente a través de una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia sobre las interpretaciones de los artículos que ya se mencionaron de la Convención de Caracas, que es la que regula el asilo diplomático, en vez de recurrir al uso de la fuerza y violar pues, sus compromisos. Hay que recordar que en el derecho internacional o en el ámbito internacional existen una serie de preceptos, precisamente porque en este contexto no existe una autoridad como tal, no existe un gobierno mundial, no existe, digamos, no hay ningún país por encima de otro. A esto se le conoce como la igualdad jurídica entre los estados. Es decir, Estados Unidos, que es la potencia militar y económica más grande, es Sí. igual que Mónaco, un país con un territorio muy pequeño. Entonces, se codificó todo este andamiaje institucional que finalmente ha sido parte de la historia de la humanidad y
hay un precepto que se llama pacta sunt servanda, que es los tratados deben ser cumplidos de buena fe y los tratados son obligados entre los firmantes. Y Ecuador rompió sus compromisos internacionales. Entonces, sin duda alguna va a ser un precedente muy interesante para el derecho internacional. Hay que estar muy pendientes de qué es lo que se va a alegar, qué es lo que va a alegar la delegación mexicana, Sí. cómo se va a defender la delegación ecuatoriana, qué es lo que se va a hacer en Naciones Unidas, porque también, bueno, el presidente mencionó que desean expulsar a Ecuador de la ONU. Pero si uno revisa la convención, la Carta de las Naciones Unidas, pues realmente eso es una facultad del Consejo de Seguridad, que es el máximo órgano que podríamos decir es la máxima autoridad, y le pide a la Asamblea General que pues expulse o suspenda. Ahora Sí. bien, actualmente Ecuador es un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Sin embargo, también esto hay que tomarlo en consideración, es un Estado moroso, por consiguiente no tiene derecho de voto en la Asamblea General. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo la diplomacia mexicana se desenvuelve para cabildear ante todos los países. Embajador Pasco. Bueno, yo ya el secretario general de las Naciones Unidas dijo que, bueno, le tocará al organismo y al conjunto de los países de Naciones Unidas decidir sobre el futuro de Ecuador. Yo quiero insistir en que me parece que este tema no va a ir muy lejos, porque, eh, en primer lugar, porque es mucho más importante la guerra entre Israel e Irán que el tema de Ecuador y México, francamente. Y el mundo vive en estos vaivenes en la actualidad. La concentración de interés y de recursos está en otro lado del mundo. Perdón, Pero Ricardo, perdón, pero no tiene relevancia el hecho de que en esta tensión, particularmente con Ecuador, se esté ventilando la intervención de cárteles internacionales de la droga, fundamentalmente mexicanos, del crimen de un candidato presidencial y la digerencia de un gobierno sobre otro. ¿Te parece que es menor al no, tema de sí, Irán con Israel? no, bueno, digo, para nuestros países es importante ese tema, y evidentemente el actual presidente de Ecuador está hablando incesantemente de esa relación. Incluso se habló ya de la relación directa o se acusó de la relación entre el presidente López Obrador y el cártel de Sinaloa. Sí. Eh, pero ya se están diciendo de todo entre ellos. Y yo creo que más allá de las verdades y las mentiras en el debate, el mundo no se va a enganchar con este conflicto. O sea, obviamente la ONU no va a expulsar a Ecuador por este incidente, mucho menos la Marina, la Armada de México va a bloquear el puerto de Guayaquil. Eh, o sea, están como elevando la retórica y la retórica del bloque bolivariana en América Latina. O sea, Ajá. Maduro ya sacó su embajada de Guayaquil. Petro está haciendo como barruntos de amenaza. Lula también. eh, Nicaragua ya un cortó poco. relaciones. Nicaragua hizo lo mismo. Fue el primer país, de hecho, Nicaragua, el que se movió en esa dirección. Ajá. Eh, y el mundo no se va a enganchar con el pleito latinoamericano entre los bolivarianos y los centristas y los gobiernos de derechas en nuestra región. Ahora, Y yo sí. insisto, hay barruntos electorales en México y hay barruntos electorales en Ecuador. Y yo creo que eso también está pesando muchísimo en las actitudes y
la retórica de ambos países. Mi recomendación sería que le bajaran, pero mi recomendación es irrelevante frente a la histeria que generan incluso las intenciones electorales en los dos países. Embajador Campos, tenemos prácticamente un minuto. Preguntaría si el próximo gobierno de México, que tendrá que asumir el control y el poder a partir del 3 de junio, en términos generales, pues, ¿lo prioritario será la reconstrucción de la diplomacia mexicana? Pues desde luego, bueno, ya en el reciente foro que tuvieron en la Universidad Iberoamericana, los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato, afirmaron que había que fortalecer al Servicio Exterior Mexicano, que por cierto, que yo tenga memoria, nunca ha estado tan golpeado como en esta administración. Sí. Porque, por ejemplo, en América Latina nada más hay 2 embajadores que son funcionarios de carrera del Servicio Exterior. Todos los demás son nombramientos políticos. Entonces, en fin, yo creo que se debe haber nombramientos políticos, pero no en ese volumen. El caso es que yo creo que sí habrá una necesidad de una reconstrucción, y mi impresión es que la política exterior o los actos de política exterior que ha hecho el presidente responden a cuestiones ideológicas. Ajá. Y México siempre había tenido una política exterior pues, basada en principios y en una visión de Estado. Esa visión se ha abandonado y me parece que eso es lo que hay que volver a hacer. Regresar a una visión, a una posición de Estado con base en los principios que están en nuestra propia Constitución, dentro de los cuales está el principio de no intervención. Muy bien, pues me dejas inquieto, embajador Pasco. Yo creo que es meritorio para otro programa, cuando nos dices que el mundo internacional no se va a enganchar con este problema latinoamericano, pero creo que muchos están, como bien lo anotaste también, muy pendientes, muy ocupados y muy preocupados en que por cualquier otra razón, en cualquier otra crisis o conflicto, cualquier Estado puede intervenir en otro Estado violando su soberanía, sus intereses, su democracia y sobre todo su territorio, como fue en el caso de la Embajada de México en Ecuador. Embajador Campos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Con mucho gusto. Ricardo Pasco, queda el compromiso. Tenemos que debatir ese asunto que pusiste casi al final del programa y que es meritorio de un buen análisis. Con mucho gusto, Carlos. Muy buenas noches a los colegas. Maestro Diego Jiménez, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y gracias a ustedes que tuvieron la voluntad y la comprensión de estar con nosotros aquí en la transmisión de A Fondo. Es un tema particularmente interesante, importante. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima. Buenas noches.